¿Puede el destino ser tan despiadado como para arrebatarle todo a una mujer, dejándola sin techo, sin amor y sin esperanza, para luego ofrecerle una llave a lo desconocido en el lugar más inhóspito de la tierra? Imagina estar completamente sola, con el frío de la muerte mordiendo tus talones y la vida de tu único hijo dependiendo de un milagro que parece imposible. Esta no es solo la historia de una supervivencia, es el relato de un secreto enterrado que aguardó décadas por la única persona lo suficientemente desesperada como para desenterrarlo. Lo que Elena encontró en medio de la nada no fue solo un refugio, sino el comienzo de un misterio que desafiaría a la lógica y al tiempo. ¿Te atreverías a abrir el baúl? El cielo no lloraba. El cielo gritaba con una furia gris y plomiza que parecía querer borrar a Elena de la faz de la tierra. La lluvia caía en cortinas densas, casi sólidas, golpeando el campo abierto con una violencia que convertía el suelo en un pantano de barro pegajoso y traicionero. En medio de esa inmensidad desolada, una figura solitaria avanzaba con una lentitud agonizante. Elena, con el rostro pálido y los labios morados por el frío, apenas sentía sus propias piernas. Sus botas, desgastadas y llenas de agujeros, se hundían en el fango con cada paso, produciendo un sonido húmedo y repugnante que era el único acompañamiento al aullido del viento. Pero Elena no podía detenerse, no se permitía el lujo de rendirse, porque contra su pecho, protegido bajo las capas de un abrigo de lana raído y demasiado grande para ella, dormía Mateo, su bebé, su mundo entero, un pequeño bulto de apenas 6 meses de vida que era la única razón por la que el corazón de Elena seguía latiendo, a pesar de que su espíritu se sentía muerto desde hacía semanas. «Ya casi, mi amor, ya casi», susurró ella, aunque el viento se llevó sus palabras antes de que pudieran llegar a los oídos del niño. Era una mentira piadosa. No había un «ya casi», no había un destino. Solo había horizonte, lluvia y la noche que comenzaba a caer como un manto de plomo sobre el mundo. La desesperación es una compañera silenciosa que se instala en la mente cuando el cuerpo ya no puede más. Mientras caminaba, los recuerdos asaltaron a Elena, tan fríos y cortantes como las gotas de lluvia. Recordó el rostro de Roberto, su esposo, el hombre que había prometido cuidarla siempre. Recordó su risa, esa risa cálida que llenaba la pequeña casa que habían alquilado con tantos sueños. Y luego recordó el silencio. El terrible silencio de la enfermedad repentina que se lo llevó en cuestión de días, dejándola viuda a los 24 años, con un embarazo avanzado y sin ahorros. La crueldad humana puede ser más gélida que cualquier invierno. Elena recordó el día del funeral, bajo una llovizna similar a esta, cuando el propietario de la casa se acercó no para darle el pésame, sino para exigirle las llaves. Recordó las puertas cerradas de los supuestos amigos, las miradas de lástima que no ofrecían ayuda, y finalmente, la decisión de gastar lo último que tenía en un pasaje de autobús hacia el norte, buscando a una tía lejana cuya dirección resultó ser un lote vacío. Perdida, sin dinero y con el orgullo roto, había comenzado a caminar. Y ahora, aquí estaba, en medio de un camino rural olvidado por Dios, donde los únicos testigos de su tragedia eran los cuervos que graznaban desde los postes de luz. Un escalofrío recorrió su espalda, y no fue por el agua helada que se filtraba por su cuello. Mateo se movió inquieto contra su pecho y soltó un gemido débil. Elena se detuvo en seco, protegiendo la cabeza del bebé con sus manos entumecidas. «Shh, mi vida. Mamá está aquí. Mamá te protegerá», dijo, con la voz quebrada por el llanto que luchaba por contener. Pero al tocar la frente del niño, sintió algo que la aterrorizó más que la soledad. Mateo estaba frío. Demasiado frío. El pánico le inyectó una dosis de adrenalina en las venas. Tenía que encontrar refugio. Ya no importaba si era un granero, una cueva o un agujero en el suelo. Si no lograba secar a su hijo en la próxima hora, la hipotermia se lo llevaría para siempre. Elena alzó la vista, buscando desesperadamente una silueta, una luz, algo que rompiera la monotonía del campo, y entonces lo vio.
A unos 200 metros de la carretera, semienterrado entre la maleza alta y los arbustos espinosos, se alzaba una estructura oscura y rectangular. Al principio, pensó que era una alucinación, un truco de su mente agotada. Parecía un monstruo de hierro dormido bajo la tormenta. Elena entrecerró los ojos, limpiándose el agua de las pestañas. No era una casa, no era un granero, era un vagón de tren. Un antiguo vagón de carga, de madera y metal, abandonado en medio de la nada sin rieles a la vista, como si hubiera caído del cielo o hubiera sido arrastrado hasta allí por gigantes en una época olvidada. La pintura roja estaba descascarada, revelando el óxido marrón debajo, y las enredaderas abrazaban sus costados como tentáculos verdes. Era un espectáculo lúgubre, casi fantasmal, pero para Elena, en ese momento, era el palacio más hermoso que jamás había visto. «Gracias, Dios mío, gracias», gritó, y sus piernas encontraron una fuerza renovada. Corrió a través del campo, ignorando las espinas que rasgaban sus pantalones y el barro que intentaba atraparla. Cada metro era una batalla ganada a la muerte. Al llegar junto al vagón, el tamaño de la estructura la intimidó. Era enorme, imponente, y emanaba un aura de antigüedad y misterio. El viento silbaba al pasar por las rendijas de la madera vieja, creando una melodía triste. Elena rodeó el vagón buscando una entrada. La gran puerta corredera lateral estaba cerrada, oxidada en sus rieles. Golpeó la madera con desesperación. «Por favor, abre», suplicó, tirando de la manija de hierro con todas sus fuerzas. Sus manos resbalaban por el metal mojado. Mateo comenzó a llorar, un llanto débil y agónico que partió el alma de Elena en 1000 pedazos. «¡Abre! ¡Maldita sea!». Con un grito de esfuerzo sobrehumano, impulsado por el terror de perder a su hijo, Elena tiró una vez más. El metal chirrió, un sonido agudo y doloroso, como el grito de un animal herido, y la puerta cedió unos 50 centímetros. Un olor a polvo rancio, madera seca y tiempo estancado escapó del interior. Elena se deslizó por la abertura, protegiendo la cabeza de Mateo, y cayó de rodillas sobre el suelo de madera del interior. Inmediatamente, el estruendo de la tormenta se amortiguó, convirtiéndose en un tamborileo constante sobre el techo de chapa. Estaba oscuro, una oscuridad densa y casi palpable, pero estaba seco. «Estamos dentro, mi amor. Estamos a salvo», jadeó Elena, temblando violentamente ahora que había dejado de correr. Sus ojos tardaron unos minutos en acostumbrarse a la penumbra. La poca luz que entraba por la puerta entreabierta revelaba un espacio cavernoso. El vagón estaba vacío en su mayoría, excepto por algunos cajones rotos en una esquina, y montones de paja vieja que debieron servir de cama a algún vagabundo o animal hace décadas. Pero no había animales ahora, solo el silencio y el polvo. Elena sabía que el refugio no era suficiente. El frío dentro del vagón era intenso, casi tanto como afuera. Necesitaba calor, necesitaba crear un nido. Se arrastró hacia la esquina donde estaba la paja, revisando que no hubiera ratas ni insectos. Parecía limpio, aunque antiguo. Se quitó el abrigo mojado y envolvió a Mateo en su propio suéter, que estaba un poco más seco, y luego lo cubrió con la paja, creando una especie de cuna primitiva. «No te duermas, Mateo. Quédate con mamá», le hablaba constantemente, frotando sus pequeños brazos y piernas para generar fricción y calor. Fue entonces cuando, buscando más cosas para cubrirse, Elena vio algo extraño en el extremo opuesto del vagón. Había una pila de tablas de madera podridas, apiladas de forma antinatural, como si alguien hubiera querido ocultar algo apresuradamente. La curiosidad luchó contra el agotamiento, pero la necesidad de encontrar quizás una manta o ropa vieja la impulsó a investigar. Elena se levantó con las piernas temblando y se acercó a la pila de madera. Con cuidado apartó las tablas una por una. Debajo de los escombros no había ratas, no había basura, había un baúl. Era un objeto impresionante, que no encajaba en absoluto con la miseria del lugar. Estaba hecho de una madera oscura y noble, reforzado con bandas de hierro negro y remaches gruesos.
No tenía polvo encima, como si el propio aire del vagón respetara su presencia. Un candado grande y oxidado colgaba del cierre, pero para sorpresa de Elena, el arco del candado estaba roto, probablemente por el paso de los años o por alguien que intentó abrirlo y falló hace mucho tiempo. El corazón de Elena latió con fuerza. ¿Qué podía haber allí? ¿Comida, mantas o algo peor? En su situación, cualquier cosa era un tesoro. Miró hacia Mateo, que parecía haberse calmado un poco, y decidió abrirlo. Se arrodilló frente al baúl. El metal estaba helado al tacto. Puso sus manos bajo la tapa pesada y empujó hacia arriba. Las bisagras gimieron, un sonido que resonó en el vacío del vagón como una advertencia. El baúl se abrió. El olor que emanó de su interior no era de humedad, sino de papel viejo, cera y cuero. Elena contuvo la respiración. El interior estaba forrado de terciopelo rojo, ahora carcomido por las polillas. Dentro había varios objetos: un abrigo de lana grueso de estilo militar, una bendición del cielo, una lámpara de aceite antigua con un poco de líquido en el fondo y una caja de metal pequeña. Elena agarró el abrigo inmediatamente y corrió hacia Mateo. Lo envolvió en la lana gruesa y seca, sintiendo un alivio inmenso al ver cómo el niño suspiraba, reconfortado por el calor repentino. «Gracias, quien quiera que seas», susurró al vacío. Pero el misterio la llamaba. Volvió al baúl y tomó la lámpara. Con las manos temblorosas buscó en sus bolsillos la caja de cerillas que guardaba como si fuera oro. Solo le quedaban 3. Encendió una. La llama prendió la mecha de la lámpara, iluminando el vagón con un resplandor cálido y anaranjado que hizo bailar sombras alargadas en las paredes. Ahora, con luz, pudo ver el último objeto, la caja de metal pequeña. No, no era una caja, era un tubo, un cilindro de cuero y latón, sellado con cera. Elena rompió el sello con la uña. La cera se desmoronó, seca por los años. Quitó la tapa y deslizó el contenido hacia afuera. Era un rollo de papel grueso, amarillento y quebradizo en los bordes. Lo desenrolló con sumo cuidado sobre el suelo de madera. Lo que vio la dejó sin aliento. No era un dibujo cualquiera, era un mapa. Pero no un mapa geográfico común. Estaba dibujado a mano, con tinta negra y roja que apenas se había desvanecido. En el centro del dibujo, con un detalle exquisito, estaba representado el mismo vagón en el que ella se encontraba. Reconoció la forma, las ventanas, la puerta corredera. Pero el dibujo mostraba cosas que no eran visibles a simple vista. Había líneas rojas que trazaban mecanismos dentro de las paredes del vagón. Había flechas que apuntaban hacia el suelo. Y, lo más inquietante, debajo del dibujo del vagón, el artista había dibujado una compleja red de túneles y habitaciones subterráneas. En la esquina inferior derecha del mapa, escrito con una caligrafía elegante y angulosa, había una frase en latín: «Salus in profundis», la salvación está en las profundidades, y debajo una fecha, 1922. Elena recorrió las líneas con el dedo. El mapa indicaba que justo en el centro del vagón, bajo una trampilla oculta, había una entrada, y esa entrada llevaba a un lugar marcado con un símbolo de un sol naciente. «¿Qué es esto?», se preguntó en voz alta. «Un búnker, un escondite de contrabandistas, una tumba». De repente, un sonido sordo y potente la sacó de su trance. ¡Crack! El vagón entero se sacudió violentamente. La lámpara de aceite se deslizó por el suelo, casi volcándose. Elena gritó y se lanzó sobre Mateo para protegerlo. El viento afuera había aumentado su furia, convirtiéndose en un vendaval huracanado. El viejo vagón gimió bajo la presión. La madera crujió como si estuviera a punto de estallar. Elena miró hacia el techo. Una de las planchas de metal se estaba levantando, permitiendo que el agua helada y el viento entraran a raudales. El refugio se estaba desmoronando. Si se quedaban allí, el techo podría colapsar sobre ellos o el frío acabaría con lo que quedaba de calor en el cuerpo de Mateo. El niño comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez su llanto era diferente. Era un sonido agudo, desesperado.
Elena le tocó la cara. Estaba ardiendo. La fiebre había subido de golpe. «¡No, no, no!», sollozó Elena, sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella. Miró a su alrededor. El vagón temblaba. El agua entraba. No había salida. Volver a la tormenta era una sentencia de muerte. Quedarse allí era una sentencia de muerte. Su mirada cayó nuevamente sobre el mapa iluminado por la luz vacilante de la lámpara. La tinta roja parecía brillar. El dibujo mostraba una palanca oculta detrás de un panel falso en la pared norte que abriría la trampilla del suelo. Salus in profundis. Elena comprendió, con un terror absoluto, que su única opción no estaba en la superficie. Su única esperanza, y la de su hijo, estaba abajo, en la oscuridad, en el secreto que aquel mapa prometía. Pero, ¿y si abajo no había nada más que una tumba? ¿Y si el mapa era la locura de un demente? El viento rugió de nuevo, arrancando un pedazo del techo con un estruendo metálico ensordecedor. El agua cayó directamente sobre el baúl. No había tiempo para dudas. ¿Te imaginas tener que tomar una decisión así en cuestión de segundos? ¿Confiarías en un papel viejo para salvar la vida de tu hijo? Antes de continuar con esta historia desgarradora, no olvides suscribirte al canal, darle like a este audio y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando y qué harías tú en el lugar de Elena. Elena se puso de pie, con Mateo apretado contra su pecho con un brazo, y agarró la lámpara con el otro. Sus ojos, llenos de lágrimas y determinación, se fijaron en la pared norte del vagón. «Vamos a bajar, Mateo», dijo con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. «Vamos a encontrar esa salvación, o moriremos intentándolo». Dio un paso hacia la pared, mientras el vagón se inclinaba peligrosamente bajo la fuerza del viento, y la luz de la lámpara proyectaba sombras largas que parecían manos esqueléticas tratando de alcanzarla. La noche apenas comenzaba, y el verdadero misterio estaba a punto de abrirse bajo sus pies. El sonido del metal desgarrándose fue similar al chillido de una bestia prehistórica agonizante. Arriba, en la techumbre del viejo transporte ferroviario, una de las láminas de zinc se desprendió parcialmente, doblándose hacia atrás por la fuerza bruta del vendaval. Una catarata de agua helada irrumpió en el interior, empapando el suelo de madera en cuestión de segundos y salpicando peligrosamente cerca de donde Elena resguardaba a su hijo. El refugio se moría. Aquella estructura, que minutos antes parecía una fortaleza inexpugnable contra la intemperie, revelaba ahora su fragilidad de esqueleto olvidado. Elena comprendió con un horror visceral que el tiempo se había convertido en su verdugo más cruel. No disponía de horas, ni siquiera de una treintena de minutos. El vagón colapsaría antes de que la tormenta amainara, y si eso sucedía, ambos quedarían sepultados bajo una montaña de escombros y vigas podridas, o expuestos a una hipotermia letal. Con la lámpara de aceite aferrada en una mano temblorosa y el pequeño Mateo asegurado contra su cadera con el otro brazo, Elena se acercó a la pared norte. La luz oscilante de la llama proyectaba sombras danzantes que parecían burlarse de su desesperación. Acercó el mapa a sus ojos, tratando de descifrar los trazos bajo la iluminación precaria. El pergamino no era un simple dibujo arquitectónico, era un rompecabezas, un desafío intelectual diseñado por una mente paranoica y brillante. Las líneas rojas que había observado antes no solo indicaban una ubicación, sino una secuencia. Había números romanos diminutos inscritos en los tablones dibujados en el papel. Icungao, tercero, punto. Faltaba el 4. 1, 2, 3, 5, murmuró Elena, con los dientes castañeteando. Su aliento formaba nubes de vapor blanco en el aire gélido. Miró la pared real frente a ella. A simple vista era un muro uniforme de listones de roble, oscurecidos por el hollín y la edad. Pero el mapa sugería que la simetría era una ilusión. Elena contó los tablones desde la esquina izquierda. 1, 2, 3. El cuarto tablón parecía idéntico a los demás, pero al observarlo con la minuciosidad que otorga el pánico, notó que los clavos que lo sujetaban tenían cabezas ligeramente diferentes.
No eran redondas, sino hexagonales. «Tiene que ser aquí. Por favor, Dios, que sea aquí», rogó pasando sus dedos yertos sobre la madera astillada. No tenía herramientas, no tenía una palanca, ni un martillo. Solo tenía sus manos, endurecidas por el trabajo doméstico, pero no preparadas para desmantelar un tren. Dejó la lámpara en el suelo, con cuidado de que el agua no apagara la llama, su única fuente de luz y calor. Acomodó a Mateo dentro del abrigo militar que había sacado del baúl, creando un capullo improvisado en la zona más seca del suelo, aunque separarse de él le causaba un dolor físico agudo. «No llores, mi vida. Mamá va a abrir la puerta. Mamá nos va a sacar de aquí», le prometió al bulto inmóvil. El silencio de Mateo era más aterrador que sus llantos anteriores. El bebé había dejado de quejarse. Estaba entrando en esa fase de letargo que precede al final, donde el cuerpo, incapaz de generar calor, decide simplemente apagarse. Ese pensamiento encendió una hoguera de furia en el vientre de Elena. Se lanzó contra la pared, clavó sus uñas en la ranura del cuarto tablón, tiró con rabia, con una fuerza nacida de la madre que ve a su cría amenazada. La madera, hinchada por la humedad de décadas, se resistía. Elena gruñó, ignorando el dolor cuando una astilla larga se le clavó profundamente bajo la uña del dedo índice. La sangre brotó, caliente y roja, mezclándose con el polvo negro de la pared, pero ella no se detuvo. «¡Ábrete!», gritó pateando la base del tablón con su bota desgastada. La madera crujió, un sonido seco, como un hueso al romperse. El tablón cedió unos milímetros. Elena aprovechó la brecha, metió los dedos ensangrentados y tiró con todo el peso de su cuerpo hacia atrás. Con un estallido sordo, la madera se soltó, revelando no una pared sólida, sino un hueco oscuro y profundo entre el revestimiento interior y el chasis de acero del vagón. Un olor a papel viejo y encierro la golpeó en el rostro. Elena acercó la lámpara, conteniendo la respiración, temiendo encontrar un nido de alimañas o simplemente el vacío. Pero allí, en ese nicho secreto, descansaban dos objetos cubiertos por una capa gruesa de polvo gris. El primero era un libro encuadernado en cuero negro, sin título en el lomo. El segundo era una manivela de hierro fundido, pesada y tosca, con un mango de madera que había perdido todo su barniz. Elena tomó la manivela primero. Era pesada, sólida, un instrumento real. La esperanza floreció en su pecho como una flor en el desierto, pero antes de buscar dónde encajarla, sus ojos se desviaron hacia el libro. Algo en su interior le dijo que aquel objeto era importante, que contenía la respuesta al porqué de todo aquel montaje absurdo en medio de la nada. Lo abrió al azar. La caligrafía era nerviosa, apretada, escrita con una pluma de trazo fino. 10 de octubre de 1922. El mundo se ha vuelto loco. La guerra terminó, dicen, pero la verdadera guerra está en el alma de los hombres. He decidido desaparecer. No dejaré que mi legado caiga en manos de los buitres que acechan mi fortuna. He construido este refugio no para vivir, sino para esperar. Si alguien encuentra esto, que sepa que la soledad es el único precio de la libertad. Firmado, Ignacio de la Torre. Elena cerró el libro de golpe. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió su espina dorsal. Ignacio de la Torre. Había escuchado ese nombre en historias de sus abuelos, cuentos sobre un magnate excéntrico que desapareció sin dejar rastro hacía casi un siglo, llevándose consigo la ubicación de su inmensa riqueza. Se decía que estaba loco, que odiaba a la humanidad, y ahora ella, una viuda sin un centavo, estaba parada en el corazón de su locura, pero no había tiempo para leer memorias de fantasmas. El vagón se sacudió de nuevo, esta vez con tal violencia que Elena tuvo que abrir las piernas para no perder el equilibrio. El viento aullaba como una legión de demonios intentando derribar la puerta. Otra plancha del techo comenzó a vibrar, produciendo un repiqueteo enloquecedor. Elena guardó el diario en el bolsillo profundo de su abrigo, agarró la manivela y volvió a consultar el mapa. El dibujo indicaba un punto exacto en el suelo, cerca del centro del habitáculo.
disimulado bajo una pequeña tapa metálica que parecía ser parte del drenaje o de la estructura del piso. Se arrastró hasta allí, arrastrando la lámpara. Mateo seguía inmóvil dentro del abrigo militar. Elena le tocó la mejilla. Estaba helada, casi tanto como el hierro que ella sostenía. «Mateo, despierta, despierta, por favor». Lo sacudió suavemente. El bebé abrió los ojos lentamente. Sus pupilas estaban dilatadas, vidriosas. Soltó un suspiro débil, apenas un soplo de vida, y volvió a cerrarlos. El terror paralizó a Elena por un segundo. La hipotermia estaba ganando. Si no encontraban una fuente de calor real en los próximos 10 minutos, su hijo no sobreviviría a la noche. La desesperación se transformó en una determinación frenética. Elena buscó en el suelo, apartando la paja y la suciedad acumulada. Allí estaba. Una pequeña placa circular de metal con una ranura en el medio. Intentó levantarla con las uñas, pero estaba atascada. Usó la base de la manivela para golpearla. ¡Clang! ¡Clang! La placa saltó, revelando un orificio hexagonal oscuro. El corazón de Elena latía tan fuerte que lo sentía en la garganta, ahogándola. Introdujo el extremo de la manivela en el agujero. Encajaba perfectamente. «Gracias, Ignacio». «Gracias, viejo loco», susurró con lágrimas de gratitud mezclándose con la lluvia que goteaba del techo. Agarró el mango de madera con ambas manos y se preparó para girar. Según el mapa, esto activaría un sistema de contrapesos que abriría la trampilla hacia el subsuelo. Giró hacia la derecha. Nada. La manivela no se movió ni un milímetro. Elena frunció el ceño y volvió a intentarlo, poniendo más peso en el movimiento. El metal estaba rígido, muerto. El óxido de 100 años había soldado el mecanismo. Los engranajes que debían estar ocultos bajo el suelo estaban dormidos, petrificados por el tiempo y la humedad. «¡No!», gritó Elena, un sonido desgarrador que rebotó en las paredes metálicas. «¡No me hagas esto! ¡Funciona, maldita sea, funciona!». Tiró de nuevo con tanta fuerza que sintió un tirón doloroso en los músculos de su espalda y hombros. Sus manos resbalaban por el mango a causa del sudor y la sangre de su dedo herido. La manivela permanecía inmóvil, burlándose de ella, una promesa de salvación convertida en una estatua de fracaso. El viento, percibiendo su debilidad, lanzó un nuevo ataque. Una ráfaga brutal golpeó el costado del vagón. La estructura entera se inclinó hacia un lado con un chirrido espantoso. La lámpara de aceite se volcó, derramando el combustible sobre la madera mojada. Afortunadamente, la humedad impidió que se iniciara un incendio, pero la llama se extinguió con un siseo, sumiendo el vagón en una oscuridad casi total. Ahora solo quedaba la tenue luz grisácea y fantasmal de la tormenta que entraba por las grietas del techo. Elena estaba a oscuras, helada, con un bebé moribundo y una llave que no giraba. Se dejó caer sobre la manivela, sollozando. El agotamiento físico y mental la aplastaba. ¿Para qué luchar? Tal vez era el destino. Tal vez debía acostarse junto a Mateo, abrazarlo y esperar a que el frío les trajera el sueño eterno. Sería más fácil, dejaría de doler, pero entonces, en la oscuridad, escuchó algo. No fue el viento, no fue la lluvia, fue un sonido pequeño, rítmico. Tos. Mateo tosió. Una tos seca, débil, pero innegablemente viva. Ese sonido fue como una descarga eléctrica directa al corazón de Elena. Su hijo seguía luchando. Un ser tan pequeño, tan frágil, se negaba a irse sin pelear. ¿Cómo podía ella, su madre, rendirse antes que él? Elena se levantó de golpe. Se secó las lágrimas con la manga sucia de su abrigo. La rabia volvió, pero esta vez era fría, calculadora. No iba a pedirle a la manivela que girara, iba a obligarla. Buscó a tientas en la oscuridad hasta encontrar una de las tablas sueltas del suelo, una pieza de roble maciza y pesada. La levantó como si fuera un mazo. Volvió a la manivela, guiándose por el tacto. «Por Mateo», gruñó entre dientes. Golpeó el mango de la manivela con la tabla. El impacto resonó en sus huesos. «Por mi hijo», golpeó de nuevo. El metal vibró. «¡Y por mí!».
Con un tercer golpe, salvaje y desesperado, acompañado de un grito gutural que salió de lo más profundo de sus entrañas, algo sucedió. Se escuchó un crack seco, diferente al de la madera rompiéndose. Era el sonido del óxido cediendo. El sello del tiempo se había roto. La manivela giró media vuelta. Inmediatamente, un estruendo profundo comenzó a emanar desde las entrañas de la tierra, debajo de sus pies. Era un sonido de maquinaria pesada despertando de un sueño secular. Cadenas invisibles se tensaron, contrapesos cayeron. El suelo del vagón comenzó a vibrar violentamente. Elena soltó la tabla y agarró la manivela con las manos, girándola frenéticamente ahora que el mecanismo estaba libre. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Sus músculos ardían, sus pulmones pedían aire, pero no paró. Delante de ella, en el centro del vagón, una sección del suelo de madera de aproximadamente 1 metro cuadrado comenzó a descender y a deslizarse hacia un lado con un chirrido metálico ensordecedor. Una boca negra y cuadrada se abrió en el piso. Un soplo de aire rancio, pero notablemente más cálido que el vendaval exterior, subió desde la abertura. Elena se asomó al borde del abismo. No podía ver el fondo, pero la promesa de refugio era innegable. Sin embargo, la naturaleza no estaba dispuesta a dejar escapar a su presa tan fácilmente. Justo en ese instante, un relámpago iluminó el cielo, seguido instantáneamente por un trueno que sacudió los cimientos del mundo. El viento, en un último acto de furia destructora, arrancó por completo la mitad del techo del vagón. El cielo se desplomó sobre ellos. Lluvia, granizo y escombros cayeron dentro del habitáculo. El vagón, desestabilizado por la pérdida de su integridad estructural y por el movimiento de la maquinaria pesada en el suelo, comenzó a inclinarse peligrosamente hacia la derecha, amenazando con volcar y aplastar la entrada que Elena acababa de abrir. Ella corrió hacia Mateo, resbalando en el suelo mojado, y lo levantó en brazos. El bebé estaba inerte, apenas reaccionaba al caos que los rodeaba. «Agárrate fuerte, mi amor», gritó ella, aunque sabía que él no podía oírla. Elena se dirigió al agujero en el suelo. Vio los primeros escalones de una escalera de piedra carcomida que descendía hacia la oscuridad absoluta. El vagón crujió de nuevo, inclinándose más. La manivela comenzó a girar sola en sentido contrario, impulsada por el peso de la trampilla que intentaba cerrarse de nuevo. El mecanismo estaba fallando. La puerta hacia la salvación se estaba cerrando frente a sus narices. Tenía segundos, quizás menos. Elena miró hacia atrás una última vez. El mundo que conocía, el mundo de la superficie, era solo dolor, frío y muerte. Abajo estaba lo desconocido. Sin pensarlo más, se sentó en el borde de la abertura, protegiendo la cabeza de Mateo con una mano y aferrándose al borde con la otra, y se dejó caer hacia la oscuridad justo cuando el vagón encima de ellos emitía un último lamento metálico y comenzaba a colapsar, sellando la entrada con toneladas de madera y hierro retorcido. La oscuridad se los tragó por completo. Elena sintió el vacío en el estómago mientras sus pies buscaban desesperadamente un escalón en la negrura, con el estruendo del desastre resonando sobre su cabeza como la tapa de un ataúd cerrándose para siempre. El estruendo que siguió a la caída de Elena fue similar al de una montaña desplomándose sobre la tierra. Arriba, el vagón, vencido finalmente por la furia de la tormenta y la inestabilidad de sus cimientos, colapsó con un rugido de madera desgarrada y metal retorcido. Toneladas de escombros bloquearon la entrada cuadrada por la que acababan de precipitarse, sellando la única vía de regreso a la superficie. El golpe provocó una onda expansiva de polvo y astillas que descendió por el hueco, envolviendo a la mujer y al niño en una nube asfixiante. Elena tosió violentamente, protegiendo la cara de Mateo contra su pecho. Sus botas habían aterrizado sobre piedra sólida, no sobre tierra blanda, lo que le provocó una sacudida dolorosa en los tobillos y las rodillas, pero la adrenalina anestesiaba cualquier sensación física inmediata. Se quedó inmóvil en la oscuridad absoluta,
con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado en una jaula. El silencio que siguió al derrumbe fue, si cabe, más aterrador que el ruido. Ya no se escuchaba el viento aullando. Ya no se oía el repiqueteo incesante de la lluvia. El mundo exterior, con su caos y su frío mortal, había desaparecido, reemplazado por una quietud sepulcral y pesada. Estaban enterrados, vivos, pero enterrados. ¿Mateo?, susurró Elena a la negrura. Su voz sonó extraña, distorsionada por la acústica del espacio confinado. El bebé no respondió, ni siquiera con un gemido. El pánico, frío y viscoso, reptó por la espalda de Elena. Necesitaba ver. La lámpara de aceite se había perdido en la caída o se había roto. No podía contar con ella. Recordó entonces el objeto que llevaba en el bolsillo profundo de sus pantalones, un recuerdo de tiempos mejores, cuando Roberto aún vivía y fumaba cigarrillos baratos en el porche. Con una mano temblorosa pero decidida, buscó en la tela húmeda hasta que sus dedos rozaron el metal frío y rectangular, un encendedor de gasolina, viejo, abollado, pero confiable. «Por favor, funciona», rogó. Hizo girar la rueda de piedra. Chis. Solo una chispa efímera. Lo intentó de nuevo. Chis. Nada. El sudor frío le perlaba la frente. Si el mecanismo estaba mojado, estaban condenados a vagar a ciegas en un laberinto subterráneo. ¡Vamos! Al tercer intento, una llama pequeña y amarilla brotó de la mecha, bailando con fragilidad en el aire estancado. La luz, aunque tenue, fue suficiente para revelar su entorno y arrancarle un grito ahogado de asombro a la viuda. No estaban en una cueva natural. Elena se encontraba en el rellano de una escalera de caracol construida con bloques de granito perfectamente cortados. Los muros que la rodeaban eran de ladrillo rojo, colocados con una precisión casi militar, y estaban cubiertos por una fina capa de salitre y telarañas que colgaban como velos de encaje antiguo. El aire olía a humedad, a tierra mojada y a algo más, un aroma metálico y antiguo, como el interior de un reloj detenido hace un siglo. Elena miró hacia arriba. El techo del túnel, a unos 3 metros sobre su cabeza, estaba bloqueado por una amalgama impenetrable de vigas del vagón y tierra compactada. No había forma de salir por donde habían entrado. La única opción era descender. Bajó la vista hacia Mateo. A la luz del encendedor, el rostro del niño parecía de porcelana, pálido y sereno. Demasiado sereno. Elena acercó su oído a la boca del bebé. Sintió un aliento débil, rítmico, pero preocupantemente lento. El abrigo militar lo había protegido del agua directa, pero el frío de la superficie ya había calado hondo. Sin embargo, notó un cambio sutil en la temperatura ambiente. Allí abajo no soplaba el viento helado. El aire estaba quieto y, aunque fresco, se mantenía varios grados por encima del punto de congelación gracias al aislamiento natural de la tierra. «Aguanta, mi vida. Vamos a buscar un lugar seguro», murmuró más para convencerse a sí misma que al niño. Comenzó a bajar los escalones. 1, 2, 3, 10, 20. La escalera parecía interminable, descendiendo en espiral hacia las entrañas del mundo. Sus pasos resonaban con un eco hueco, clac, 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 anunciando su presencia a cualquier cosa que pudiera habitar en aquellas profundidades. Elena intentó recordar el mapa. La imagen estaba grabada a fuego en su memoria. Después de la escalera, debía haber un pasillo largo, un corredor principal que conectaba varias cámaras. El mapa llamaba a ese pasillo la Vía de la Soledad. Un nombre apropiado, pensó con amargura. Al llegar al final de la escalera, el espacio se abrió. Elena alzó el encendedor lo más alto que pudo. Se encontraba ante un túnel abovedado, de unos 2 metros de ancho y 3 de alto. El suelo estaba pavimentado con losas de piedra lisa. A lo largo de las paredes corrían tuberías de hierro oxidadas y cables eléctricos recubiertos de tela que, sin duda, llevaban décadas muertos. Lo que más impresionó a Elena no fue la construcción en sí, sino la sensación de que el tiempo se había detenido allí. Había soportes en las paredes para antorchas o lámparas, vacíos ahora.
El suelo estaba limpio de escombros, salvo por una fina capa de polvo. Era como si los constructores hubieran terminado su trabajo, hubieran barrido y se hubieran marchado ayer, cerrando la puerta tras de sí para no volver jamás. Caminó con cautela, cuidando de que la llama del encendedor no se apagara con sus movimientos. La oscuridad más allá del pequeño círculo de luz era absoluta, una boca de lobo que parecía querer devorarla. Su propia respiración sonaba ensordecedora en aquel silencio sepulcral. De repente, el túnel se bifurcó. Elena se detuvo en seco. No recordaba una bifurcación en el mapa. Cerró los ojos, visualizando el pergamino amarillento. El dibujo principal mostraba una línea recta, pero había notas al margen, pequeños garabatos hechos con una tinta más clara. Izquierda, almacén, derecha, generador, decía una de las notas. O era al revés. El pánico comenzó a nublar su juicio. Si tomaba el camino equivocado, podría terminar en un callejón sin salida, perdiendo tiempo precioso y combustible del encendedor. Si se quedaba a oscuras allí abajo, la locura llegaría antes que la muerte. Miró hacia la izquierda. El túnel parecía descender ligeramente. Miró hacia la derecha. Parecía nivelado, pero el aire que venía de allí tenía un olor distinto, olor a aceite y a maquinaria vieja. Derecha, decidió. Si había un generador, quizás había combustible, o herramientas, o calor residual. Avanzó por el túnel de la derecha. Sus pasos se volvieron más rápidos, impulsados por la urgencia. Mateo se removió en sus brazos y soltó un quejido suave. Elena lo apretó más fuerte. Ya casi, cariño. Fue entonces cuando vio algo en el suelo, a unos 5 metros de distancia, brillando bajo el reflejo de la llama. Se acercó con cautela. Era una lata de conservas, abierta y oxidada, tirada en una esquina. Elena se agachó para examinarla. La etiqueta había desaparecido hace mucho, pero el metal mostraba bordes dentados, como si hubiera sido abierta con un cuchillo, no con un abrelatas. Y no parecía tener 100 años, parecía tener 20, 30. Un escalofrío recorrió su columna. Ignacio de la Torre había construido esto en 1922, pero esa lata sugería que alguien más había estado aquí mucho después. ¿Un vagabundo que encontró otra entrada? ¿Un descendiente? ¿O alguien que nunca se fue? El miedo, que hasta ahora había sido un zumbido de fondo, se transformó en una sirena de alarma en su cabeza. Se levantó de golpe, girando sobre sus talones, iluminando frenéticamente a su alrededor con el encendedor. Las sombras bailaban, creando monstruos en las paredes de ladrillo. No estaba sola, o al menos no era la primera en profanar este santuario. Continuó avanzando, pero ahora con los sentidos agudizados al máximo. Cada gota de agua que caía de una tubería le sonaba como un paso. Cada crujido de sus propias ropas le parecía un susurro. El túnel terminaba abruptamente frente a una puerta de acero macizo, similar a la de un banco o la de un búnker militar. Tenía una rueda de cierre en el centro, aunque mucho más pequeña que la trampilla del vagón. Sobre la puerta, una placa de bronce rezaba: «Suministros, solo personal autorizado». «Gracias al cielo», exhaló Elena. Se había equivocado en su deducción sobre el generador, pero el destino la había guiado al lugar correcto. Los suministros. Se acercó a la puerta. La rueda estaba cubierta de grasa seca, lo que indicaba que había sido mantenida en algún momento. Elena dejó el encendedor en el suelo, rezando para que no se apagara, y agarró la rueda con ambas manos. Estaba dura, pero no atascada. Con un gruñido de esfuerzo, giró el mecanismo. Los cerrojos interiores chasquearon con un sonido metálico pesado, clank, 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 que resonó como disparos en el túnel silencioso. Empujó la puerta. Esta se abrió hacia adentro con un gemido de bisagras que no habían sido usadas en décadas. Elena recogió el encendedor y entró. La habitación era pequeña, revestida de estanterías de metal desde el suelo hasta el techo, y estaba llena.
Elena no pudo evitar sollozar de alivio. Había filas interminables de cajas de madera, latas selladas, frascos de vidrio con conservas que, increíblemente, parecían intactas. En una esquina había mantas de lana gruesa dobladas cuidadosamente y envueltas en plástico o papel encerado para protegerlas de la humedad. Y lo más importante, había cajas de cerillas, velas y lámparas de queroseno nuevas. Dejó a Mateo sobre una de las mesas de trabajo que había en el centro de la sala, apartando unos planos viejos. Rápidamente, tomó una de las lámparas, la llenó con un bidón que encontró debajo de la mesa. El olor acre confirmó que el combustible aún era inflamable, y la encendió. La luz blanca y brillante inundó la estancia, disipando las sombras y el terror inmediato. Elena corrió hacia las mantas, rompió el envoltorio de una y sacó una pieza de lana gris, seca y cálida. Desvistió a Mateo de sus ropas húmedas con manos rápidas y expertas, frotando su piel pálida para reactivar la circulación, y lo envolvió en la manta nueva, haciéndole un capullo apretado. «Aquí estás, mi amor. Aquí estás». Buscó en los estantes hasta encontrar una botella de vidrio con agua y un sello de cera. La rompió. El agua estaba rancia, pero potable. Mojó sus dedos y humedeció los labios del bebé. Luego encontró algo que la hizo llorar de nuevo. Leche en polvo en una lata sellada herméticamente y un pequeño hornillo de alcohol. Durante la siguiente hora, el mundo de Elena se redujo a esa pequeña habitación. Calentó agua, preparó una mezcla líquida y alimentó a Mateo gota a gota, hasta que el niño finalmente abrió los ojos. Recuperó algo de color en las mejillas y soltó un eructo suave antes de caer en un sueño profundo y reparador, esta vez por cansancio y no por hipotermia. Elena se dejó caer en una silla vieja de madera, agotada. Comió una lata de melocotones en almíbar que encontró, sintiendo cómo el azúcar recorría su cuerpo como electricidad. Estaban a salvo. Tenían comida, tenían luz, tenían calor. Podrían sobrevivir allí semanas, meses si fuera necesario, pero la mente de Elena no podía descansar. Sus ojos recorrieron la habitación, ahora iluminada. Vio los planos sobre la mesa. Eran esquemas del complejo subterráneo. Y había algo más. Una puerta al fondo de la sala, que no había notado antes porque estaba oculta tras unas estanterías caídas. El mapa que llevaba en el bolsillo no mostraba esa puerta. Según el plano sobre la mesa, esa salida conducía a una sección marcada con una caligrafía diferente, más agresiva y moderna. La bóveda. Elena se levantó, intrigada. Se acercó a la puerta oculta. A diferencia de la entrada principal, esta no tenía rueda ni cerradura visible. Solo una superficie lisa de metal con una pequeña inscripción grabada a mano con un cuchillo o un clavo. La verdad tiene un precio. De repente, la llama de la lámpara de queroseno parpadeó. Una vez. 2 veces. Elena miró la lámpara extrañada. Acababa de llenarla. No podía estar quedándose sin combustible. La llama bajó de intensidad, volviéndose azul, como si el oxígeno de la habitación estuviera siendo consumido rápidamente, o una corriente de aire invisible la estuviera ahogando. Y entonces lo oyó. No venía del túnel por el que había llegado. Venía del otro lado de la puerta lisa, de la bóveda. Era un sonido rítmico, pausado. Tac, tac, tac. No eran gotas de agua. Tenía la cadencia irregular pero pesada de unos pasos. Pasos humanos. Alguien o algo caminaba al otro lado de esa pared de acero, en lo más profundo de un búnker olvidado por el mundo durante 100 años. El encendedor en la mano de Elena se calentó hasta quemarle la palma, recordándole que el fuego es traicionero. La lámpara de la mesa dio un último parpadeo agónico y se apagó por completo, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad absoluta. Elena se quedó paralizada junto a la puerta misteriosa, con la respiración contenida, mientras el sonido de los pasos se detenía justo al otro lado del metal, a escasos centímetros de su rostro. Y luego, el sonido inconfundible de una respiración pesada y rasposa se filtró a través de las juntas invisibles de la puerta. Alguien estaba allí,
y sabía que ella había llegado. El miedo tiene una textura física, es frío, viscoso, y se adhiere a la piel como una segunda capa de sudor helado. En la oscuridad absoluta de aquella sala de suministros, Elena sintió como el terror le paralizaba los pulmones. El sonido de la respiración rasposa al otro lado de la puerta de metal continuaba. Una inhalación profunda y mecánica, seguida de una exhalación sibilante que parecía provenir de una garganta gigante y enferma. Tac, tac, tac. El ritmo pausado se detuvo. Elena, con el instinto de supervivencia afilado como una navaja, retrocedió lentamente hacia la mesa donde descansaba Mateo. Sus manos, temblorosas pero firmes, buscaron a tientas en la superficie de madera hasta que sus dedos se cerraron alrededor del cuello de una pesada llave inglesa que había visto antes de que la luz muriera. Se colocó delante de su hijo, una barrera humana contra lo desconocido, y levantó la herramienta en posición de defensa. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de pavor y desafío en la negrura. «Tengo un arma». Nadie respondió. Solo el sonido de la respiración, que ahora parecía acelerarse, volviéndose más fuerte, más vibrante. Y entonces un chasquido metálico resonó en las paredes, seguido de un zumbido eléctrico grave que hizo vibrar el suelo bajo sus botas. De repente, una luz roja parpadeante se encendió sobre la puerta misteriosa, bañando la habitación en un resplandor sangriento e intermitente. Elena entrecerró los ojos, confundida. El sonido de la respiración cambió de tono. Ya no sonaba humano. Sonaba a aire comprimido escapando, a pistones oxidados que intentaban moverse después de un siglo de letargo. Con un siseo hidráulico ensordecedor, la puerta de metal liso comenzó a deslizarse lateralmente hacia la pared. Elena contuvo el aliento, preparada para golpear. Pero no apareció ningún monstruo. No había ningún hombre armado, ni ninguna bestia. Lo que había al otro lado era un pasillo corto que desembocaba en una estancia amplia, y el sonido que la había aterrorizado no era más que el sistema de ventilación de emergencia del búnker intentando reiniciarse. Los pasos eran el golpeteo de las válvulas de retención en las tuberías viejas, dilatándose por el cambio de presión al abrirse la puerta hermética. La respiración era el aire viciado siendo succionado por los conductos de retorno. Elena bajó la llave inglesa, sintiendo cómo sus piernas flaqueaban por el alivio repentino. Soltó una risa nerviosa, casi histérica, que se convirtió en un sollozo seco. Su propia mente, agotada y traumatizada, había convertido la maquinaria antigua en un fantasma. «Es solo aire, Mateo. Ya es solo aire», susurró volviendo a la mesa para recoger al bebé y la lámpara de queroseno, que milagrosamente volvió a prender con una llama estable ahora que el sistema de ventilación estaba inyectando oxígeno nuevo en la sala. Con la lámpara en alto, Elena cruzó el umbral de la puerta recién abierta, adentrándose en la sección marcada en los planos como la bóveda. Si la sala de suministros había sido un regalo del cielo, lo que sus ojos contemplaron a continuación desafiaba toda lógica. Elena se detuvo en seco, boquiabierta. No estaba entrando en una cueva fría ni en un almacén industrial. Estaba entrando en un estudio victoriano perfectamente conservado, congelado en el tiempo como una mosca en ámbar. El suelo estaba cubierto por alfombras persas de un grosor exquisito, cuyo rojo intenso apenas había sido tocado por el polvo. Las paredes no eran de ladrillo visto, sino que estaban revestidas de paneles de caoba oscura, pulida y brillante. Había estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, sillones de terciopelo orejeros, dispuestos frente a una chimenea de piedra masiva, obviamente apagada, y un escritorio de roble imponente que dominaba el centro de la habitación. Era un palacio subterráneo, un santuario de civilización enterrado bajo metros de tierra y olvido. Elena avanzó, sintiéndose como una intrusa en un templo sagrado. El aire aquí era diferente. Olía a cera de abejas, a papel antiguo y a tabaco de pipa rancio, un aroma masculino y melancólico que impregnaba las cortinas de terciopelo que cubrían falsas ventanas pintadas con paisajes de un campo soleado. Dejó a Mateo
en uno de los sillones. El niño se hundió en el cojín suave, suspirando de comodidad. Por primera vez en 24 horas, no estaban luchando contra los elementos. Estaban en un hogar. Pero la curiosidad de Elena era más fuerte que su deseo de descanso. Se acercó al escritorio. Estaba ordenado meticulosamente. Había un tintero de cristal seco, una pluma estilográfica de oro y en el centro, un cuaderno de cuero idéntico al que había encontrado en el vagón, pero mucho más grueso. Sobre el cuaderno descansaba una carta sellada con lacre rojo. En el sobre, una única palabra escrita con una caligrafía elegante. Al heredero. Las manos de Elena temblaron al tomar el sobre. Rompió el sello con cuidado. El papel crujió, frágil y quebradizo. Desplegó la carta y comenzó a leer a la luz de la lámpara. A quien quiera que esté leyendo esto. Si has llegado hasta aquí, significa que has superado la prueba de la soledad y la desesperación. Significa que el mundo de arriba te ha fallado, tal como me falló a mí en 1922. Mi nombre es Ignacio de la Torre. Fui un hombre rico, dicen, pero morí pobre de espíritu el día que la gripe se llevó a mi esposa y a mi hija. Construí este lugar no para esconderme del mundo, sino para proteger lo poco que me quedaba de humanidad. La sociedad es un lobo para el hombre, pero la tierra es honesta. La tierra protege. He vivido aquí mis últimos días, rodeado de mis libros y mis recuerdos, esperando el final. No tengo familia, no tengo amigos. Los buitres de mis sobrinos esperan mi muerte para repartirse mis tierras, esas tierras que tú has pisado para llegar aquí. Pero no obtendrán nada, porque la ley de la tierra dice que la propiedad pertenece a quien la trabaja, o en este caso, a quien sobrevive en ella. En la caja fuerte detrás del retrato de mi amada Isabel, encontrarás la escritura original de toda la comarca, sellada y notariada, declarando que el portador de este documento es el único y legítimo dueño de la hacienda La Esperanza. También encontrarás el fruto de mi trabajo, convertido en oro para que puedas comenzar una nueva vida lejos de la miseria. Pero te advierto, viajero, el oro es fácil de gastar, pero la paz es difícil de encontrar. Si decides tomar mi legado, promete que cuidarás de esta tierra. Promete que no dejarás que la avaricia te consuma como me consumió a mí antes de encontrar este refugio. Que Dios se apiade de nuestras almas solitarias. Ignacio. Elena dejó caer la carta sobre el escritorio. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, limpiando los surcos de suciedad y hollín. No lloraba por el tesoro prometido, ni siquiera por la salvación económica. Lloraba por la conexión espiritual con aquel hombre muerto hacía décadas. Ella también había perdido a su esposo. Ella también había sentido que el mundo le había fallado. Ignacio no era un loco. Era un alma gemela separada por el tiempo. Levantó la vista hacia la pared sobre la chimenea. Allí colgaba el retrato al óleo de una mujer bellísima, con una niña en brazos, Isabel y la hija perdida. Sus ojos parecían mirar a Elena con benevolencia. «Gracias, Ignacio. Te lo prometo», susurró Elena con fervor. «Cuidaré de tu tierra, y mi hijo crecerá fuerte en ella». Se acercó al cuadro. El marco estaba suelto. Lo movió hacia un lado, revelando una caja fuerte de acero empotrada en la pared. No necesitaba combinación. La llave estaba pegada con cinta adhesiva al reverso del marco del cuadro. Un último gesto de confianza del viejo ermitaño hacia su desconocido sucesor. Elena introdujo la llave. El mecanismo giró con suavidad, perfectamente engrasado. La puerta pesada se abrió. El brillo dorado que emanó del interior casi la cegó. Había lingotes, pequeños, rectangulares, apilados en filas ordenadas, oro puro, suficiente para comprar media ciudad. Pero Elena los apartó con impaciencia. Buscaba los papeles, y allí estaban. Un legajo de documentos atados con una cinta azul, con sellos oficiales de lacre y firmas notariales. Las escrituras. La prueba irrefutable de que ella, la viuda vagabunda, la madre sin techo, era ahora la propietaria legal de miles de hectáreas de campo fértil. Elena abrazó los papeles contra su pecho y se dejó caer de rodillas, riendo y llorando al mismo tiempo. Mateo, desde el sillón,
La miraba con ojos grandes y curiosos, gorjeando suavemente. «Somos ricos, mi amor. Somos libres», le dijo, gateando hacia él para abrazarlo. Durante las siguientes horas, Elena se permitió disfrutar de la fantasía. Encontró latas de comida gourmet en un aparador, abrió una botella de vino añejo que se había convertido en vinagre, pero que le supo a gloria, y alimentó a Mateo. Encendió un pequeño fuego en la chimenea, usando unos troncos secos que había en un cesto y las páginas de un libro contable viejo, creando un calor acogedor que secó sus ropas y sus huesos. Se sentía segura, se sentía invencible, pero el búnker, como cualquier tumba, tenía sus propios planes. Mientras Elena descansaba en el sillón con Mateo dormido en su regazo, mirando hipnotizada las llamas de la chimenea, notó algo extraño. El fuego, que había estado ardiendo con un color naranja vivo, empezaba a tornarse azulado y a menguar, a pesar de que aún había madera. Elena frunció el ceño. Se levantó para atizar las brasas, pero al hacerlo, sintió un mareo repentino. Su cabeza dio vueltas y tuvo que apoyarse en la repisa de la chimenea para no caer. «¿Qué?», balbuceó. Sentía las extremidades pesadas, como si estuviera caminando bajo el agua. Miró hacia la lámpara de queroseno sobre el escritorio. La llama también estaba languideciendo, reducida a un punto minúsculo. Entonces recordó el sistema de ventilación. Ese ruido, esa respiración mecánica que había escuchado antes, había cesado hacía rato. No le había dado importancia, pensando que el sistema simplemente había completado su ciclo. Pero ahora el silencio era absoluto. Miró hacia la rejilla de ventilación en lo alto de la pared. Estaba inmóvil, no salía aire. El pánico, que se había dormido arrullado por el lujo y el oro, despertó con un rugido. El derrumbe del vagón en la superficie, las toneladas de tierra y escombros, debían haber bloqueado no solo la entrada, sino también la toma de aire exterior. El sistema de emergencia había intentado arrancar, había inyectado el poco aire que quedaba en los conductos de reserva, y luego había muerto. Estaban consumiendo el oxígeno restante. Y peor aún, el fuego de la chimenea estaba consumiéndolo 10 veces más rápido que ellos, reemplazándolo con monóxido de carbono invisible y letal. Elena corrió hacia la chimenea y comenzó a pisotear las brasas desesperadamente, tosiendo por el humo que ahora no encontraba salida por el tiro, probablemente también bloqueado. «¡Idiota! ¡Soy una idiota!», se gritó a sí misma. Había encontrado un palacio, pero se había encerrado en una cámara de gas. El mareo se intensificó. Mateo comenzó a llorar un llanto débil y quejumbroso. Le faltaba el aire. Elena agarró el mapa que había dejado sobre el escritorio. Sus ojos se nublaban, le costaba enfocar. Buscó frenéticamente en los bordes del dibujo, donde estaban las notas marginales. Tenía que haber otra salida. Ignacio no era tonto. Un hombre paranoico siempre tiene una puerta trasera. Allí, en la esquina inferior izquierda, casi borrado por una mancha de humedad. Salida de emergencia Gruta del Río. Acceso a través del túnel de drenaje oeste. Cuidado, estructuralmente inestable. Elena miró hacia el oeste de la habitación, hacia una estantería de libros que parecía fija. Según el mapa, detrás de ella estaba el túnel de drenaje, pero sus fuerzas la abandonaban. Cada movimiento era un esfuerzo titánico. El aire se sentía denso, caliente y venenoso. Recogió a Mateo, envolviéndolo de nuevo en la manta, y metió los documentos de propiedad y un par de lingotes de oro en los bolsillos de su abrigo. El peso del oro casi la hace caer, pero no los soltó. Eran el futuro de su hijo. Se tambaleó hacia la estantería. Trató de empujarla. No se movió. Era madera maciza, cargada con cientos de libros. «¡Muévete!», gritó, pero su voz salió como un susurro ahogado. Sus rodillas chocaron contra el suelo. La visión se le estaba oscureciendo, cerrándose en un túnel negro. Mateo estaba demasiado callado. Elena miró al techo, a los paneles de caoba que ahora parecían la tapa de un ataúd de lujo. Habían sobrevivido a la tormenta, al frío y al hambre, solo para quedarse dormidos para siempre rodeados de riquezas que no podían respirar.
No, gruñó Elena, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre para mantenerse consciente. No voy a morir aquí. Vio un atizador de hierro junto a la chimenea. Se arrastró hasta él. Lo usó como palanca bajo la base de la estantería. Tiró con todo el peso de su cuerpo, usando la última reserva de energía que una madre guarda en el fondo de su alma para momentos imposibles. La estantería crujió y se inclinó hacia adelante, volcando cientos de libros al suelo con un estruendo de papel y cuero. Detrás había una puerta pequeña y redonda, como la escotilla de un submarino, cubierta de moho y óxido. Elena se arrastró hacia ella. El aire junto al suelo era un poco mejor, pero el tiempo se había acabado. Giró la manivela de la escotilla. Estaba dura, atascada por años de humedad. «Ignacio, ayúdame», rogó al fantasma del lugar. La manivela giró un cuarto de vuelta. Un silbido agudo de aire escapó por la junta. Aire fresco, aire con olor a río y a tierra mojada. Elena empujó la escotilla y ésta se abrió hacia un túnel oscuro, bajo y fangoso, donde se escuchaba el rumor de agua corriente. Sin mirar atrás, sin despedirse del lujo mortal de la bóveda, Elena empujó a su hijo hacia el agujero y se arrastró tras él, dejando que la oscuridad húmeda del drenaje los engullera mientras la lámpara en el estudio parpadeaba por última vez y se extinguía para siempre. El túnel de drenaje no era un pasaje, era una garganta estrecha y viscosa que parecía querer devorarlos. Elena se arrastraba sobre codos y rodillas, empujando a Mateo por delante de ella sobre la manta enrollada, como si fuera un trineo improvisado en el lodo. La oscuridad aquí era distinta a la del búnker. No era una negrura seca y estancada, sino una tiniebla viva, húmeda y sonora. El agua goteaba constantemente desde el techo de ladrillo arqueado y una corriente fría y sucia le lamía las botas, subiendo de nivel con cada metro que avanzaban. El aire era respirable, una bendición que quemaba en sus pulmones intoxicados por el monóxido, pero estaba cargado de un hedor a moho, podredumbre y cieno fluvial. Elena sabía que el sistema de drenaje desembocaba en el río, pero no sabía a qué distancia ni en qué estado se encontraría la salida. La nota de Ignacio en el mapa resonaba en su mente como una sentencia de muerte, estructuralmente inestable. «Un poco más, Mateo. Solo un poco más», jadeaba escupiendo el barro que le salpicaba la cara. De repente el túnel tembló. Un sonido sordo y profundo reverberó a través de las paredes, seguido de una lluvia de polvo y guijarros que cayó sobre su espalda. El colapso de arriba continuaba. La tierra, saturada por la tormenta y debilitada por el derrumbe inicial del vagón, estaba presionando sobre las estructuras antiguas. El techo del drenaje, diseñado hace un siglo, estaba cediendo bajo el peso de la montaña. Elena aceleró el ritmo, ignorando el dolor agudo en sus rodillas desolladas y el ardor en sus músculos. El túnel se hacía cada vez más bajo, obligándola a aplastarse contra el fango para poder avanzar. La claustrofobia comenzaba a cerrarse alrededor de su garganta como una mano de hierro. ¿Y si el túnel se estrechaba hasta cerrarse? ¿Y si terminaba en un bloqueo infranqueable? Morirían allí, atrapados como ratas en una tubería, a solo metros de la libertad. Entonces vio la luz. No era la luz del sol, ni siquiera la de una luna llena. Era un resplandor grisáceo, difuso y débil, que se filtraba a través de una maraña de raíces y rocas al final del conducto, a unos 20 metros de distancia. Pero para Elena, ese gris sucio era el color de la esperanza más pura. «La salida», gritó con una voz ronca y quebrada. Se impulsó hacia adelante con una energía renovada. Pero el destino tenía una última prueba reservada. Justo cuando estaban a 10 metros de la abertura, el suelo del túnel desapareció. Una sección de la mampostería inferior se había desmoronado, creando un pozo oscuro lleno de agua negra y turbulenta que corría con fuerza. Elena frenó en seco, clavando las uñas en el barro para no deslizarse hacia el abismo. Mateo, en su manta, se detuvo peligrosamente cerca del borde. El agua rugía abajo, un torrente subterráneo alimentado por la tormenta que arrastraría cualquier cosa hacia las profundidades de la tierra, lejos de la salida.
Miró hacia el otro lado del boquete. Había apenas 1,5 metros de distancia hasta la continuación del suelo firme, pero con el techo tan bajo no podía saltar de pie. Tenía que lanzarse o encontrar una manera de cruzar, y tenía que hacerlo con un bebé. El pánico amenazó con paralizarla de nuevo, pero Elena miró el rostro de Mateo. Dormía, ajeno al peligro, confiando ciegamente en ella. Esa confianza era un combustible más potente que cualquier miedo. Se quitó el abrigo pesado, sacando los documentos y el oro para envolverlos dentro de la manta junto al niño, creando un paquete compacto y protegido. Ató las mangas del abrigo alrededor del bulto para asegurarlo. «Perdóname, mi amor. Esto va a ser brusco», susurró. Elena calculó la distancia. No podía saltar con él en brazos. El riesgo de caer ambos y ser arrastrados por la corriente era demasiado alto. Tenía que lanzarlo primero. Se incorporó tanto como el techo se lo permitió, apoyando la espalda contra los ladrillos húmedos. Respiró hondo 1, 2, 3 veces. Balanceó el bulto con Mateo suavemente. 1, 2, 3. Lanzó el paquete a través del vacío. El tiempo pareció detenerse. Elena vio el abrigo volar sobre el agua negra en cámara lenta. Aterrizó en el otro lado con un golpe sordo y se deslizó unos centímetros por el barro antes de detenerse contra la pared. Mateo soltó un llanto de sorpresa, fuerte y claro. «Gracias», sollozó Elena. Ahora era su turno. Sin el peso del niño, se sintió ligera, pero también vulnerable. Retrocedió unos pasos para tomar impulso, gateando hacia atrás. El túnel crujió de nuevo y un ladrillo grande se desprendió del techo, cayendo al agua con un plop siniestro justo donde ella había estado segundos antes. El derrumbe era inminente. Se lanzó. Sus manos golpearon el barro del otro lado, resbalando. Su pecho chocó contra el borde del ladrillo, sacándole el aire. Sus piernas quedaron colgando sobre el vacío, pataleando en el aire mientras la corriente intentaba agarrar sus botas. Elena gritó, clavando los dedos en la tierra blanda, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse. Sus uñas se rompieron, la tierra se deshacía bajo su agarre. Sentía la gravedad tirando de ella hacia abajo, hacia la oscuridad líquida. «¡No!», bramó, canalizando la furia de toda una vida de pérdidas. Sus dedos encontraron una raíz gruesa que sobresalía de la pared. Se aferró a ella con una fuerza sobrehumana. Tiró gruñendo como un animal salvaje y arrastró su cuerpo centímetro a centímetro fuera del pozo hasta que estuvo a salvo en el suelo firme, jadeando y temblando incontrolablemente. Se arrastró inmediatamente hacia el bulto donde estaba Mateo. Lo abrió frenéticamente. El niño estaba asustado, llorando pero ileso. Elena lo abrazó, besando su cara sucia de hollín y lágrimas. No había tiempo para descansar. El túnel detrás de ellos comenzó a emitir un sonido de cascada. El agua estaba subiendo de nivel rápidamente, empujada por el bloqueo del derrumbe. Elena agarró a Mateo y los documentos y se arrastró los últimos metros hasta la salida. La abertura estaba bloqueada por una reja de hierro antigua, casi completamente devorada por el óxido, y por una maraña de raíces de árboles y escombros arrastrados por la riada exterior. Pateó la reja. Esta se dobló, pero no cedió. Empujó con el hombro, golpeando el metal podrido, hasta que sintió que su clavícula crujía. «¡Sal! ¡Déjanos salir!». Con una última patada desesperada impulsada por la visión del agua negra que ya le lamía los talones, la reja se rompió. Elena se abrió paso a través de las raíces, rasgándose la ropa y la piel, y emergió al exterior. Rodó por una pendiente de hierba mojada y barro, abrazando a Mateo para protegerlo, hasta detenerse en la orilla de un río crecido y furioso. Estaban afuera. La lluvia había cesado. El cielo estaba empezando a clarear por el este, tiñéndose de un azul pálido y frío. El aire era puro, limpio, maravilloso. Elena llenó sus pulmones, tosiendo para expulsar los últimos restos del aire viciado del búnker. Se puso de pie con dificultad, con las piernas temblando violentamente. Miró hacia atrás, hacia la colina de la que acababan de escapar. En la cima, donde antes estaba el vagón, ahora solo había un cráter humeante de tierra revuelta
y madera carbonizada. El refugio había desaparecido, tragado por la tierra, llevándose consigo el búnker y sus secretos para siempre. Pero ella tenía lo que importaba. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo roto y sacó el legajo de papeles y el pesado lingote de oro. Brillaban bajo la primera luz del amanecer, una promesa tangible de un futuro que ya nadie podría arrebatarle. Elena miró el paisaje que se extendía ante ella. Campos verdes, bosques, el río, todo aquello hasta donde alcanzaba la vista, era ahora suyo. Ya no era la viuda perdida, ya no era la vagabunda, era la dueña de la tierra. Se sentó en una roca junto al río, acunando a Mateo, y vio salir el sol. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió una paz profunda y silenciosa, tan sólida como el oro que pesaba en su bolsillo. Habían vencido a la muerte, habían vencido al olvido. Y mientras el sol calentaba su rostro sucio y cansado, Elena sonrió. Una sonrisa feroz, de superviviente, que anunciaba al mundo que la viuda y su bebé no solo habían sobrevivido a la noche más oscura, sino que habían nacido de nuevo con la fuerza de la tormenta en sus venas. Antes de descubrir el destino final de Elena y Mateo, déjanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el pueblo aceptará a la viuda del vagón como la dueña legítima de todo o intentarán arrebatarle su hallazgo? El sol de la mañana no solo secaba sus ropas empapadas de lodo y agua de río, parecía purificar su espíritu. Elena caminó los 8 kilómetros que separaban el río del pueblo de San Gabriel con un paso que desmentía su agotamiento físico. Su apariencia era la de un espectro surgido de la tierra. El cabello enmarañado, lleno de raíces, la piel cubierta de hollín y barro seco, y las ropas desgarradas colgando de su cuerpo delgado. Sin embargo, en sus ojos ardía un fuego que obligaba a apartar la mirada a cualquiera que se cruzara con ella en el camino rural. Al entrar en la calle principal del pueblo, el silencio se hizo a su alrededor. Los comerciantes detuvieron sus ventas. Los ancianos en los bancos de la plaza dejaron de hablar. Nadie reconocía en esa figura salvaje a la viuda desamparada que había pasado por allí días atrás mendigando un lugar donde dormir. Mateo, despierto y alerta, miraba el mundo desde la seguridad de los brazos de su madre, envuelto en la manta de lana gris del búnker. Elena no se detuvo ante las miradas de curiosidad o desdén. Su destino era uno solo: la oficina del notario público, un edificio de ladrillo blanco con una bandera descolorida en la entrada. Empujó la puerta de madera pesada, haciendo sonar la campanilla de bronce. El escribano, un hombre mayor llamado Don Anselmo, levantó la vista de sus papeles, ajustándose las gafas con gesto de molestia que rápidamente se transformó en alarma al ver el estado de la mujer. «Señora, ¿necesita ayuda? ¿Quiere que llame al médico?», preguntó, poniéndose de pie. Elena avanzó hasta el escritorio de caoba, dejando un rastro de tierra seca sobre la alfombra inmaculada. Con una mano sostuvo a su hijo y con la otra buscó en el bolsillo profundo de su abrigo destrozado. «No necesito un médico, don Anselmo. Necesito un registro», dijo ella. Su voz era rasposa pero firme como el acero. Sacó el legajo de documentos atados con la cinta azul, ahora manchada, y lo dejó caer sobre el escritorio con un golpe seco. Junto a los papeles depositó el pesado lingote de oro. El metal precioso brilló bajo la luz de la ventana con una intensidad que pareció iluminar toda la estancia. El notario se quedó petrificado. Sus ojos oscilaban entre el oro y los papeles. Con manos temblorosas desató la cinta y desplegó el pergamino superior. Esto es imposible», balbuceó el hombre, palideciendo. «Es la escritura original de la hacienda La Esperanza, la tierra de Ignacio de la Torre. Se dio por perdida hace 90 años. Se suponía que él murió sin descendencia y quemó los títulos». «Ignacio no quemó nada», respondió Elena, sintiendo cómo el peso de la noche anterior se levantaba de sus hombros. «Él protegió su legado para quien tuviera el coraje de encontrarlo, y esa persona soy yo». Don Anselmo leyó la cláusula final, escrita de puño y letra del millonario ermitaño, validada por sellos imperiales que ya no existían, pero cuya legalidad era irrefutable.
Quien porte este documento y la llave de la tierra será reconocido como dueño absoluto de mis campos, mis aguas y lo que yace bajo ellas. Todo está en orden, susurró el notario, cayendo sentado en su silla abrumado. Las tierras baldías, el bosque del norte, el valle del río. Señora, usted es la propietaria de la mitad de la comarca. Es usted una mujer rica. Elena no sonrió. Acarició la cabeza de Mateo y miró por la ventana hacia los campos lejanos. No soy rica, don Anselmo, soy la guardiana, y tengo mucho trabajo que hacer. Epílogo. 5 años después. El campo, que alguna vez fue un páramo de matorrales espinosos y desolación gris, había florecido de una manera que los lugareños calificaban de milagrosa. Donde antes solo había viento y polvo, ahora se extendían hectáreas de viñedos jóvenes y campos de trigo dorado que se mecían suavemente bajo la brisa de la tarde. En la colina más alta, no muy lejos de donde una vez estuvo el vagón fatídico, se alzaba una casa. No era una mansión ostentosa ni un castillo de cuentos de hadas, sino una hacienda blanca, amplia y luminosa, con galerías abiertas al sol y jardines llenos de lavanda y romero. Elena salió al porche, secándose las manos en un delantal de lino. El tiempo había sido amable con ella. La buena alimentación y la tranquilidad habían borrado las ojeras de su rostro, devolviéndole una belleza serena y madura. Ya no había miedo en su mirada, solo la calma de quien sabe que su futuro está asegurado. «Mamá, mira». Un niño de 5 años corría hacia ella desde el jardín, con las rodillas manchadas de hierba y una sonrisa que iluminaba el mundo. Mateo había crecido fuerte y sano, con la misma tenacidad que su madre. En sus manos traía un puñado de flores silvestres y una pieza de metal oxidado que había encontrado excavando en la tierra. Elena tomó el objeto. Era un remache viejo, probablemente una de las pocas piezas que quedaban del vagón después de que ella mandara limpiar y sellar la zona del derrumbe para evitar accidentes. «Un tesoro, Mateo», dijo ella besando la frente de su hijo. «¿Como el del abuelo Ignacio?», preguntó el niño. Elena nunca le había ocultado la historia. Ignacio de la Torre no era un fantasma para ellos, sino el abuelo adoptivo que nunca conocieron, el benefactor cuya memoria honraban cada día trabajando la tierra con respeto y generosidad. «Mejor», respondió Elena, «porque este lo encontraste tú bajo el sol, no en la oscuridad». Caminaron juntos hacia un pequeño monumento erigido en el límite del jardín. Era una estatua sencilla de piedra que representaba un vagón de tren, y a sus pies una placa de bronce que decía: «A la memoria de la soledad que nos dio refugio y a la tormenta que nos enseñó a ser fuertes». Elena había cumplido su promesa. No había despilfarrado el oro. Había reconstruido la hacienda, dado trabajo a docenas de familias del pueblo que antes la miraban con recelo y ahora la respetaban como a una matriarca justa. Había creado una escuela en el pueblo y un fondo para madres solteras. La maldición de las tierras de la Torre se había transformado en una bendición para toda la comunidad. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de violeta y naranja. Recordó aquella noche terrible, el frío, el miedo a la muerte, el sonido de la manivela girando y el salto a la oscuridad. Parecía otra vida, la historia de otra persona. Pero la cicatriz en su mano, donde se había cortado con la madera del vagón, le recordaba que todo había sido real. La viuda desamparada había muerto en ese búnker. La mujer que salió del río era una fuerza de la naturaleza. «¿Vamos a cenar?», preguntó Mateo tirando de su mano. «Vamos», dijo Elena dándole la espalda al pasado y caminando hacia la luz cálida que salía de las ventanas de su hogar, donde la mesa estaba puesta y el fuego de la chimenea ardía, no para consumir el aire, sino para calentar el corazón de una familia que el destino intentó romper, pero que solo logró hacer indestructible. El viento sopló suavemente sobre los campos, y por un momento, entre el susurro de las hojas, pareció escucharse el silbido lejano de un tren antiguo, un saludo final de un viajero solitario a su digna heredera, antes de desvanecerse para siempre en la paz de la noche.